Este es un podcast powered by El Cañonazo. Dixo presenta. Su atención, por favor. Dixo is back. La verdad es que no tengo demasiado problema, pero yo te diría, hombre, una profesión como la mía, que como decimos, estamos hablando de ello, ha cambiado tantísimo y está en el medio de una revolución que no sabemos bien hacia dónde va, para alguien que la ama y que tiene curiosidad profunda, porque al final los publicistas somos sobre todo curiosos patológicos, hombre, no ha habido otro momento como para estar trabajando en publicidad como el actual. Y por lo tanto es que no tengo otra cosa que curiosidad, no tengo otra cosa que ganas de saber por dónde tenemos que ir, por dónde van otros. Entonces, sí, no se me agota, vamos, es el momento adecuado para estar en esto, ¿no? Su atención, por favor. Mi nombre es Roger Casasalatriste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadoras, curadoras o consumidoras de contenidos. Hoy en Su atención, por favor, hablaremos con Tony Segarra, publicista, director creativo y socio fundador de Alegre Roca. Tony, nacido en Barcelona y licenciado en Filología Hispánica, empezó a trabajar en publicidad en Vinicius, un pequeño estudio técnico que fundó junto a su hermano en 1985. Un año más tarde, ya era redactor en la agencia de publicidad Viceversa. Desde entonces, ha pasado por varios departamentos de creatividad hasta llegar a Delvico Bates, la agencia más premiada de España con Segarra al frente. En 1996 creó junto a varios socios la agencia SCPF, donde ganó varios premios por sus trabajos para Evax, Vueling, BMW o IKEA. Algunas de sus campañas más famosas fueron Mano, mejor conocida como Te gusta conducir para BMW, o Bienvenido a la República Independiente de tu casa para IKEA. En 2017 fundó junto a su socio Luis Cuesta Alegre Roca, una agencia donde exploran nuevos escenarios de trabajo y colaboración para seguir construyendo relaciones entre las marcas y sus audiencias. Segarra ha sido laureado con 39 leones en los Cannes Lions y más de 100 soles en el Festival de Publicidad El Sol. Ha sido reconocido como una de las 25 personas más influyentes de España según Forbes y ha recibido el Premio Nacional de Comunicación, así como el reconocimiento como el mejor creativo del siglo XX por la revista Anuncios. Con Tony hablaremos de cómo el lenguaje publicitario se actualiza constantemente para adaptarse a las audiencias cada vez más fragmentadas, sobre lo que se necesita para generar recurrencia, ya sea libros, películas o restaurantes, y de la ingenuidad como una de las cualidades más interesantes que tiene la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención. Hoy voy a tener el gusto de conversar con uno de los mayores expertos en captación de atención de España, el gran Tony Segarra. Tony, bienvenido. Hola, no sé si soy experto en eso, pero te agradezco que me hayas invitado. Estoy seguro que tienes muchísimas cosas muy interesantes que contarnos desde la trinchera de la publicidad, ¿no? Sí. Y que obviamente será nuestro tema central de hoy, de la publicidad en el contexto de la economía de la atención. Yo siempre he dicho que las marcas están como en la punta de la pirámide de la economía de la atención. Ahí donde haya alguien que sepa cómo o que capte atención de alguna forma, va a encontrar a una marca tocando a su puerta dispuesta a pagarle algo por parte o tal vez la totalidad de esa atención, ¿no? Lo cual genera, yo creo que una contraposición de fuerzas, porque, y te cito, los anuncios son lo que menos le importa a la gente. Sí. Entonces, tenemos cosas que le importan muchísimo a la gente y marcas que están dispuestas a pagar prácticamente lo que sea por tener un poquito de esa atención. Sí, que podemos denominar también audiencia, es decir, la atención de una audiencia. En realidad, lo que está convocado en algún lugar es la audiencia. Y eso es lo que realmente se ha transformado de una manera profunda en mi oficio. Es decir, hace unos cuantos años, tampoco muchos, teníamos a las audiencias, a la gente, la atención de la gente convocada en unos cuantos pocos lugares. Y especialmente la televisión, que era como el gran medio, ha sido el gran medio durante 50, 60 años, ¿no? Eso ha desaparecido con la llegada de Internet, es decir, no es que no sigan existiendo esos canales, sino que hay muchísimos más y que por tanto nuestra atención está fragmentada, esas audiencias se han fragmentado y efectivamente hoy las marcas sufren mucho para tratar de encontrar la misma atención y la misma audiencia que antes encontraban de una manera relativamente sencilla, ¿no? Y por tanto no solo hay que esforzarse más en encontrar esa gente o esa audiencia, sino que además es más difícil captar su atención que antes, porque la dispersión y la oferta es infinitamente mayor. O sea que tenemos un
contexto que ha cambiado radicalmente en muy poquito tiempo, ¿no? Sí. Y también, parafraseando una cita tuya, tenemos una industria que se había formado a partir de un formato, ¿no? Sí. Y además un formato que también, como he dicho en este contexto, que no es un formato que, o sea, pasa lo mismo con el cine, ¿no? O sea, en el cine hay una industria que se forma alrededor de un formato, pero es un formato que la gente quiere ver. Y en este caso es lo mismo, pero de un formato que la gente pretende saltarse, ¿no? Bueno, de un formato que interrumpe aquello que la gente quiere ver. Exacto. Y de algún modo, efectivamente, somos ese vendedor de enciclopedias molesto que llama a la puerta un día cuando estás haciendo la siesta o que no quieres atender. Pero sí, es verdad que de alguna manera nosotros nos hemos acercado, nos hemos pegado a la gente que... Este es un podcast powered by El Cañonazo. Dixo presenta. Su atención, por favor. Dixo is back. La verdad es que no tengo demasiado problema, pero yo te diría, hombre, una profesión como la mía, que como decimos, estamos hablando de ello, ha cambiado tantísimo y está en el medio de una revolución que no sabemos bien hacia dónde va, para alguien que la ama y que tiene curiosidad profunda, porque al final los publicistas somos sobre todo curiosos patológicos, hombre, no ha habido otro momento como para estar trabajando en publicidad como el actual. Y por lo tanto es que no tengo otra cosa que curiosidad, no tengo otra cosa que ganas de saber por dónde tenemos que ir, por dónde van otros. Entonces, sí, no se me agota, vamos, es el momento adecuado para estar en esto, ¿no? Su atención, por favor. Mi nombre es Roger Casas Alatriste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadoras, curadoras o consumidoras de contenidos. Hoy en Su atención, por favor, hablaremos con Tony Segarra, publicista, director creativo y socio fundador de Alegre Roca. Tony, nacido en Barcelona y licenciado en Filología Hispánica, empezó a trabajar en publicidad en Vinicius, un pequeño estudio técnico que fundó junto a su hermano en 1985. Un año más tarde ya era redactor en la agencia de publicidad Viceversa. Desde entonces ha pasado por varios departamentos de creatividad hasta llegar a Delvico Bates, la agencia más premiada de España con Segarra al frente. En 1996 creó junto a varios socios la agencia SCPF, donde ganó varios premios por sus trabajos para Evax, Vueling, BMW o IKEA. Algunas de sus campañas más famosas fueron Mano, mejor conocida como Te gusta conducir para BMW, o Bienvenido a la República Independiente de tu casa para IKEA. En 2017 fundó junto a su socio Luis Cuesta Alegre Roca, una agencia donde exploran nuevos escenarios de trabajo y colaboración para seguir construyendo relaciones entre las marcas y sus audiencias. Segarra ha sido laureado con 39 leones en los Cannes Lions y más de 100 soles en el Festival de Publicidad El Sol. Ha sido reconocido como una de las 25 personas más influyentes de España según Forbes y ha recibido el Premio Nacional de Comunicación, así como el reconocimiento como el mejor creativo del siglo XX por la revista Anuncios. Con Tony hablaremos de cómo el lenguaje publicitario se actualiza constantemente para adaptarse a las audiencias cada vez más fragmentadas, sobre lo que se necesita para generar recurrencia, ya sea libros, películas o restaurantes, y de la ingenuidad como una de las cualidades más interesantes que tiene la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención. Hoy voy a tener el gusto de conversar con uno de los mayores expertos en captación de atención de España, el gran Tony Segarra. Tony, bienvenido. Hola, no sé si soy experto en eso, pero te agradezco que me hayas invitado. Estoy seguro que tienes muchísimas cosas muy interesantes que contarnos desde la trinchera de la publicidad, ¿no? Sí. Y que obviamente será nuestro tema central de hoy, de la publicidad en el contexto de la economía de la atención. Yo siempre he dicho que las marcas están como en la punta de la pirámide de la economía de la atención. Ahí donde haya alguien que sepa cómo o que capte atención de alguna forma, va a encontrar a una marca tocando a su puerta dispuesta a pagarle algo por parte o tal vez la totalidad de esa atención, ¿no? Lo cual genera, yo creo que una contraposición de fuerzas, porque, y te cito, los anuncios son lo que menos le importa a la gente. Sí. Entonces, tenemos cosas que le importan muchísimo a la gente y marcas que están dispuestas a pagar prácticamente lo que sea por tener un poquito de esa atención. Sí, que podemos denominar también audiencia, es decir, la atención de una audiencia. En realidad, lo que está convocado en algún lugar es la audiencia. Y eso es lo que realmente se ha transformado de una manera profunda en mi oficio. Es decir,
hace unos cuantos años, tampoco muchos, teníamos a las audiencias, a la gente, la atención de la gente convocada en unos cuantos pocos lugares. Y especialmente la televisión, que era como el gran medio, ha sido el gran medio durante 50, 60 años, ¿no? Eso ha desaparecido con la llegada de Internet, es decir, no es que no sigan existiendo esos canales, sino que hay muchísimos más y que por tanto nuestra atención está fragmentada, esas audiencias se han fragmentado y efectivamente hoy las marcas sufren mucho para tratar de encontrar la misma atención y la misma audiencia que antes encontraban de una manera relativamente sencilla, ¿no? Y por tanto no solo hay que esforzarse más en encontrar esa gente o esa audiencia, sino que además es más difícil captar su atención que antes, porque la dispersión y la oferta es infinitamente mayor. O sea que tenemos un contexto que ha cambiado radicalmente en muy poquito tiempo, ¿no? Sí. Y también, parafraseando una cita tuya, tenemos una industria que se había formado a partir de un formato, ¿no? Sí. Y además un formato que también, como he dicho en este contexto, que no es un formato que, o sea, pasa lo mismo con el cine, ¿no? O sea, en el cine hay una industria que se forma alrededor de un formato, pero es un formato que la gente quiere ver. Y en este caso es lo mismo, pero de un formato que la gente pretende saltarse, ¿no? Bueno, de un formato que interrumpe aquello que la gente quiere ver. Exacto. Y de algún modo, efectivamente, somos ese vendedor de enciclopedias molesto que llama a la puerta un día cuando estás haciendo la siesta o que no quieres atender. Pero sí, es verdad que de alguna manera nosotros nos hemos acercado, nos hemos pegado a la gente que en el momento que estaba viendo algo que le interesaba y supongo que nos han tolerado de alguna manera esa interrupción. Por eso, digamos, el lenguaje de la publicidad durante mucho tiempo fue un lenguaje como de tratar de hacerse perdonar esa molestia, ¿no? Entonces, tratar de hablar de una manera educada, tratar de regalar algún tipo de detallito de sensibilidad, de humor, de belleza, para que, digamos, esa interrupción fuese de algún modo justificable, ¿no? ¿Y cómo ha sido? Digo, podemos decir la típica frase hecha de que ha sido un cambio de chip, pero esto más que un cambio de chip es casi como un giro de timón de un transatlántico, sí, es ¿no? un giro copernicano absoluto. De hecho, lo que cambia por encima de todo a raíz de esto es el lenguaje que utilizamos. Nosotros en realidad, cuando teníamos a la audiencia convocada y era fácil llegar a ella, nunca estuvimos realmente interesados en lo que la audiencia quería escuchar. Estábamos interesados en decirles lo que nosotros teníamos que decirles. Sí. Porque sabíamos que lo iban a escuchar, sabíamos que íbamos a llegar a ellos, sabíamos que a fuerza de repetición el mensaje iba a llegar. Hoy, frente a esa audiencia, digamos, fragmentada y nunca estuvieron interesados en lo que les decíamos, pero ahora tienen mucha posibilidad de obviarnos. Hoy se hace casi necesario tratar de explicar aquello que las marcas tienen de interesante para la audiencia, que no es mucho. Entonces tenemos que pensar en la relevancia de lo que decimos, ¿no? Hay que sacar petróleo, ¿no? Claro. De ahí. No es mucho, bueno, pero luego es verdad que las marcas en general tienen una cierta, no todas, ¿no? Pero tienen una cierta presencia importante en la vida de la gente. Por tanto, sí en algunos casos tienen... Hay marcas y marcas, ¿no? Pero hay marcas que sí son escuchadas porque sí han ocupado un espacio, digamos, en el corazón, digamos, de la gente, ¿no? Y hay otras, bueno, que si no han ocupado ese espacio, por lo menos ocupan un espacio, su categoría ocupa un espacio, digamos, importante, ¿no? Yo recuerdo una vez hablando durante la pandemia con un director de marketing de una gran compañía de cerveza y le decía, bueno, la pandemia nos ha revelado que lo que tú vendes, que puede parecer banal, en este momento es casi lo más importante que tenemos los humanos. Lo que queremos es volver a juntarnos con nuestros amigos para tomar una caña, ¿no? Total. Entonces, depende también del momento, las necesidades y la importancia de los objetos y los productos es cambiante, ¿no? Ahora, hay una primera atención que yo creo que no ha cambiado tanto dentro de este contexto, que es lo que decías tú, lo de captar la atención del cliente, ¿no? Que es quien decide si la campaña se hace o no se hace, ¿no? Como la han planteado. Entonces, me gustaría ahí preguntarte cuál ha sido tu mayor triunfo en este campo. O sea, es decir, ¿recuerdas alguna campaña que pensaras, dices, esto es totalmente invendible y que la hayan colocado? Bueno, más que invendible, está claro que cuando nosotros tratamos de venderle una campaña a un cliente, pensamos que se puede vender. Otra cosa es que sea más o menos arriesgada. Pero, mira, voy a poner un ejemplo muy icónico porque al final seguramente es nuestra campaña más reconocible, que es la de la mano de BMW, ¿no? Pero yo nunca pensé que ese anuncio fuera a tener la relevancia que ha tenido luego con el tiempo, porque al final no deja de ser un pequeño fragmento, si quieres poético, si quieres minimalista, de una
de un momento que sí, que es posible que todos reconozcamos y que todos nos sentamos identificados, pero que al final no parece gran cosa realmente, ¿no? Además formaba parte de una campaña más numerosa, que habían 4 o 5 anuncios que trataban de recoger esos momentos de felicidad de la conducción, ¿no? Esa intimidad maravillosa que te da la conducción cuando te pones a hacer kilómetros con un coche que te gusta y te vas a cualquier sitio, ¿no? Y por alguna razón que todavía hoy no me explico, ese anuncio funcionó muy bien, gustó mucho, se recuerda todavía hoy, Sí. Ha creado una suerte de identificación extraña, es decir, la gente, digamos, hace ese gesto y recuerda el anuncio, recuerda la marca. Y no te sé decir, porque todavía hoy no te sé decir por qué, y te tengo que decir que me gusta que sea así, me gusta que haya un misterio en mi oficio, ¿no? que siga inescrutable, ¿no? Es increíble, o sea, bueno, entiendo que también el efecto o digamos que la llegada a mano se da también a partir de una relación ya construida con el cliente, ¿no? O sea, que creo que ya había una especie como de madurez, ¿no? De esa relación y se había llegado ahí, o sea, que no fue un levantar la manta, ¿no? Y para nada. Que creo que es una cosa que también, yo no sé hasta qué punto se espera mucho, ¿no? En este caso ya teníais una relación labrada y esto llegó a este punto por esa madurez. Y no sé hasta qué punto a veces los clientes también quieren que se les sorprenda así de, oye, quiero que me enseñes algo completamente diferente a lo del año pasado, y que eso también es una parte de la labor bastante complicada, ¿no? Bueno, no es que lo quieran los clientes, es que seguramente es una necesidad imperiosa en un entorno extraordinariamente competitivo. Yo diría que la dificultad es ser capaz de construir novedad y ser consistente con el lenguaje, con el estilo, con la personalidad de la marca, ¿no? Eso es lo difícil, porque crear novedad por novedad no es tan complicado. No es fácil, pero no es tan complicado. Crear una novedad a partir de unos rasgos de personalidad determinados, con un estilo determinado, eso es más complicado. Es complicado. Fíjate que es una de las cosas que cuando nosotros empezamos a proponerle contenidos a las marcas nos dimos cuenta de eso, de que necesitaban en cierta forma de, oye, algo rompedor con lo del año pasado, y nosotros pensamos, oye, es que si te pones a pensar, si un contenido tiene éxito, si un formato tiene éxito, lo normal es que haya una temporada en la que se repita ese éxito y a lo mejor le haces 2 o 3 variantes, ajustas 2 o 3 cosas, pero por decir Pasapalabra, Gran Hermano, que son programas que no necesariamente me gusten mucho, pero que son como iconos probados, ¿no? Del éxito de los contenidos, lo que hacen es fórmula que funciona, pues el año que viene hacemos lo mismo, ¿no? Claro, y eso nos pasa en general con muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo que soy muy fan de los restaurantes, pues hay muchos restaurantes a los que voy y siempre pido un nuevo plato porque es el que quiero volver a repetir, ¿no? O sea, es el que me gusta, Y a veces me planteo, pero ya has venido aquí 50 veces y solo has probado un plato, y hay montones y seguro que lo hacen muy bien. Y sin embargo, por alguna razón misteriosa, somos animales como de costumbres, ¿no? Sobre todo cuando algo realmente nos gusta. Es decir, los formatos que tú dices de auténtico éxito, ¿no? Fíjate que te adelantaste una pregunta que te quería hacer después y que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con parte de la fórmula publicitaria es una repetición, que es una repetición a lo mejor no solicitada por la audiencia o por el consumidor. Y en cambio, los contenidos, y hablo de los contenidos que puede ser un libro que vuelvas a leer, o una película que vuelvas a ver, o un restaurante al que repitas, para mí el mayor éxito no es eso, no es de, oye, capté tu atención 90 minutos, sino que además la capté 90 minutos en el año 2000 y en el 2005, y cada año quiero volver a esa película, o cada mes quiero regresar a esta mesa de este restaurante a comerme el mismo plato, ¿no? Sí. Efectivamente es una curiosa costumbre humana que yo creo que tiene que ver con que en realidad somos así y con que lo que hemos hecho ha sido sacralizar la novedad, de alguna manera. Yo creo que hay una cierta superstición de la novedad, ¿no? De la creatividad, la innovación, cuando en realidad somos más bien animales de costumbres, ¿no? Que es en realidad una mejor definición del ser humano que el ser que busca novedad ante todo, ¿no? Es verdad que nos gusta, pero yo creo que una vez hemos encontrado algo que nos resulta confortable, nos encanta repetir eso. Es un poco como regresar a casa de alguna manera, ¿no? Exacto. Y por eso te quería preguntar, cuéntanos algunas de tus repeticiones favoritas, literarias, cinematográficas o gastronómicas. ¿A dónde recurres? Yo creo que en el cine, por alguna razón, y creo que tiene que ver por la programación, de pronto hay películas con las que te has tropezado más de una vez y que como te gustaron, de pronto al verlas de nuevo ahí en un canal de televisión o lo que sea, o ahora mismo en una plataforma, de pronto te apetece volver a ver, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, he visto, no sé muy bien por qué, pero he visto muchas veces El Golpe. Es una película que me encanta, pero que aparte de que me encanta, me la he encontrado muy a menudo, ¿no? O por ejemplo, una película que también me encanta y que he visto mucho es Der Susala, porque tengo la sensación, por ejemplo, es una película que me gusta recomendar, o que me gusta ver con gente, me gusta ver con amigos, porque me parece que me hacen verla
o con mis hijas, me hacen verla de un modo distinto cada vez, ¿no? Eso me pasa, por ejemplo, el otro día lo hablaba con mi socio y me decía que su mujer había descubierto que frente a, digamos, esa desazón que se produce cuando acabas un libro en el verano y que dices, me he quedado como huérfano porque el libro me gustó, decía que había aprendido a leer poesía porque la poesía le parecía que cada vez que la leía de un modo distinto, leía un poema diferente. Y a mí me pasa eso con la poesía. Hasta el punto que los libros de poesía que me gustan de verdad, nunca los dejo de tener cerca y nunca los leo de principio a final. Es decir, abro cualquier página. Entonces estoy seguro que algunos de ellos hay poemas que no leeré nunca y otros que repetiré 14 veces. Pero lo que me gusta es esa sensación, un poco como en el cuento del libro Arena de Borges, ¿no? De un libro infinito, un poco de alguna manera, ¿no? Y el poema, por ejemplo, es algo que me gusta repetir, porque seguramente es de los formatos artísticos el que más, digamos, depende de tu momento del día, de tu momento vital, de tu momento digamos, de tu carrera, ¿no? Que hace que cambie cómo lo estás leyendo, ¿no? Y por tanto es un poema nuevo cada vez, muchas veces, ¿no? Y que para mí se parecen muchísimo a los anuncios. Sí. Sí, yo siempre digo que la publicidad es un poco para hacer poesía mala. Sí. Bueno, sí, o sea... Poesía popular, esos grafitis de los lavabos, ¿no? Un poco. Total, no, pero a ver, yo siempre hago este símil, ¿no? O sea, de que los poetas son a los creativos publicitarios, lo que son los escritores de prosa a los narradores, ¿no? A quienes hacen contenidos, ¿no? Y lo hago mucho pensando en esta transición industrial, ¿no? En esta transición del sector de, oye, llevamos años haciendo spots y ahora lo que nos piden es hacer contenidos, series, películas, etcétera. ¿Cómo se puede hacer, digamos, no sé si un Neruda puede acabar escribiendo prosa, ¿no? Novelas o viceversa, ¿no? Ya, es una buena pregunta porque no lo sé. Entiendo que hay gente que sí, pero por ejemplo, yo soy muy devoto de Borges y Borges siempre se negó a escribir largo porque decía que no entendía la posibilidad, o sea, que si una historia se podía contar en 10 páginas, no entendía el por qué tenía que utilizar 200. Él reconocía que había en una novela una construcción de atmósferas y de ambientes y de personajes que era necesaria, pero a él no le salía... si lo podía resumir y se lo podía concretar en 5 páginas, ¿por qué no hacerlo, no? Sí, entonces, es verdad que hay escritores que tienen la facilidad de concretar y de sintetizar y de destilar, y escritores que tienen la facilidad de construir un mundo, ¿no? Borges era, futbolísticamente hablando, era como un box to box, ¿no? ¿no? Te jugaba de lo que fuera, ¿no? Sí, sí. Gran poeta y gran ensayista, pero siempre escribiendo en breve, sí. Concentrando. Yo diría que había un nivel de intensidad en lo que escribía que tampoco... O sea, si no hubiera sido breve, a lo mejor hubiera sido legible, ¿no? Claro, no le sobraba nada. Claro. Oye, me gustaría irnos a 10, 15 años atrás, cuando empieza a pasar esto, ¿no? Cuando empieza a llegar Internet, cuando se empieza a fragmentar las audiencias. Y me gustaría saber cómo recuerdas la irrupción de la viralidad, ¿no? Este momento de videos que se compartían en Internet de forma espontánea y que en un momento dado se convirtieron en un gran reclamo de las marcas, ¿no? ¿Para qué hacer un anuncio y pagar muchísimo dinero si haces un video ahí con un móvil y lo ven millones de personas? Ya. Bueno, lo recuerdo con cierta animosidad porque de pronto se puso de moda entre los clientes, hagamos un viral, ¿no? Y a mí siempre me pareció que hacer un viral era la cosa más difícil del mundo. Es decir, que no solo difícil, sino además un poco casual, un poco lo que te he dicho de manos. Es decir, ¿cómo voy a saber de un modo más o menos científico si este spot, que supuestamente tiene todos los ingredientes de un viral, pues lo va a ser o no lo va a ser, ¿no? Porque dependía de una distribución orgánica que tiene que ver con lo que la gente quiera distribuir o no, ¿no? Entonces, yo lo viví como una cierta molestia, es decir, la sensación de que el cliente había encontrado una especie de fórmula secreta que no tenía nada de fórmula secreta, sino que tenía más bien de atentado contra la consistencia, contra la coherencia, contra el rigor, que es en lo que yo he basado siempre en mi oficio, ¿no? Claro, y que muchas veces tampoco ni siquiera tenía atribución de marca, ¿no? O sea, una cosa, hay fulana marca detrás de esta cosa que ya vimos 1000 veces. Sí, ¿no? Yo siempre he dicho que encontrar notoriedad es relativamente sencillo. Si tú fotografías a un señor que se baja los pantalones y se tira un pedo y eso es notorio, seguro, con toda seguridad. ¿Construye algo? Me temo que no. Ya. Oye, hoy en día las marcas, bueno, yo creo que es una cosa histórica, ¿no? Pero las marcas están obsesionadas con conectar con la generación más joven. Hace 5 años los millennials aparecían en todos los briefings, hoy son los Z y mañana nos va a tocar alguna otra etiqueta. El caso es que a nadie parece interesarle conectar con quienes tenemos una cierta edad, pero seguramente tenemos a lo mejor más tiempo y a lo mejor poder adquisitivo
y nadie nos está contando cosas. Ya, yo en eso tengo una opinión bastante clara, que es que yo creo que sí que estamos hablando a la gente. O sea, yo me siento aludido por la publicidad. Yo tengo 61 años, debería estar en esa supuesta generación, no sé cómo le llaman ahora, Silver o Gold o lo que sea. Pero yo me siento interpelado por anuncios en los que aparece gente joven, porque yo cuando me miro al espejo no veo como dicen los argentinos, un viejazo. Yo veo un tipo de 30 años que todavía tiene, digamos, esa vitalidad que aparece en los anuncios. Por lo tanto, yo creo que nos queremos... O sea, compramos aquello a lo que nos queremos parecer. Y nosotros vemos envejecer a nuestros amigos, lamentablemente, y les vemos decaer, pero nosotros no envejecemos nunca. Entonces, sí me parece que la publicidad nos apela, claramente, sí. Sí, eso es la nueva aspiración o nuestra aspiración desde el otro lado de la barrera. No sé si querríamos ver a un tipo como nosotros realmente, tan patético como nosotros, haciendo alguna cosa patética en televisión y sentirnos identificados con él, no lo creo. Claro, no, exactamente. Luego el problema es que hay gente que se lo cree, ¿no? De lo que acabas de decir, hay un meme que me encanta que dice, yo estoy en esa etapa de autoengaño en la que veo y digo, todos mis amigos se ven súper jorobados, están todos pasados, y en cambio yo no. Fíjate, ¿no? Fíjate, ¿no? Qué suerte he tenido. Totalmente. Oye, ¿cuál es tu relación con la inteligencia artificial generativa? Bueno, tengo una escasa relación. He probado algunas cosas. A mí me parece fascinante, la verdad. Me parece que es una herramienta. Creo que es una herramienta. Yo no tengo demasiada duda de que jamás se reproducirá el cerebro humano. Es más, soy un optimista irredento y tengo la sensación de que la inteligencia artificial pondrá en valor la inteligencia humana, porque me parece notablemente superior. Es decir, el hombre no tiene ni idea de cómo funciona un cerebro, afortunadamente, y no creo que lo pueda reproducir nunca. Me parece que es una herramienta, por lo menos para mi trabajo, razonablemente útil. Hemos trabajado, por ejemplo, con Midjourney para hacer imagen y hombre, es inspirador y es interesante. Digamos, la inteligencia artificial generativa de texto me parece un poquito más naif todavía. Yo creo que seguramente tiene que mejorar mucho. Por lo que sé, no está todavía conectada a Internet de una manera clara y, por tanto, yo creo que adolece de falta de información, me temo, ¿no? En muchos casos. Pero creo que nos va a ayudar. A mí, desde mi punto de vista de director creativo, es decir, que es aquel que del trabajo de los demás pues selecciona, analiza, dirige, orienta, estimula, pues me parece que es como tener creativos trabajando 24 horas al día, 7 horas a la semana. Hay 7 días a la semana, 24 horas al día, que te lanzan inspiración constantemente de una manera bastante interesante, la verdad, porque de pronto muchas veces la propia ingenuidad de la inteligencia artificial busca lugares que a nadie se le habían ocurrido antes por lo puro tontos, ¿no? Sí, no tiene pudor, ¿no? Claro. Que eso me parece que es maravilloso, ¿no? Que es una cosa así, que es eso que siempre decimos en las reuniones de trabajo, en los famosos brainstormings, es decir, que nadie se calle nada, pero al final es verdad que nos callamos muy a menudo, ¿no? Total. Oye, quiero regresar un poco al tema gastronómico y pegarlo con el tema de la economía de la atención. Cuéntame algún sitio, algún restaurante que te haya sorprendido, que haya captado tu atención, que hayas dicho, ¡uf! Esto me ha volado la cabeza. Bueno, muchísimos. Yo creo que me dedico profesionalmente a comer. O sea, yo soy un fanático de la... Estoy muy interesado últimamente en un estilo de cocina que yo llamo, a mí me gusta llamarlo cocina mística, porque tiene que ver con esa idea de una aproximación poética muy minimalista, muy yo diría que femenina a la cocina, que es un poco como volver a interrogar al ingrediente para volver a descifrarlos, digamos, desde un asombro nuevo, ¿no? Que en el fondo provoca la revolución bulliniana. La revolución del bulli es eso, un poco. El bulli lo que hace es darle a todo el mundo la libertad de pensar lo que quiera en cocina. Es decir, piensa que la cocina era un oficio muy reglamentado, sí, muy rígido. Es decir, la receta era casi como la palabra de Dios, era secreta, era un misterio, digamos, se trabajaba siempre en torno a eso. El estilo que había que trabajar era francés para la alta cocina, no había otra posibilidad. Por lo tanto, de pronto la llegada de Ferran y la llegada del bulli lo que hace es decir a la gente, no, cualquier cosa se puede pensar, siempre que tenga calidad, siempre que le guste a la gente, siempre que tenga excelencia, ¿no? Y a partir de ahí, lo que se abre es el infinito, es el asombro puro. Entonces, con esa mirada nueva, un asombro nuevo de alguna manera, yo creo que hay muchos cocineros, sobre todo jóvenes, pero también de otras generaciones, que están volviendo a mirar al ingrediente literalmente. Es decir, están mirando una patata como si la patata no hubiera existido nunca, ¿no? Ajá. Y tratando de volver a interrogar y tratar de volver a encontrar en esa patata qué puede haber, qué hay de nuevo, qué puedo hacer de nuevo con ella, ¿no? Se suele hablar de cocina de producto,
Y a mí me pone muy nervioso que se hable de cocina de producto, porque me parece que es todo lo contrario a la cocina de producto. Es cocina de pensamiento, en realidad. Cocina de producto siempre es decir, sería como hablar de literatura o poesía de palabras. Claro. Obviamente utilizamos palabras, ¿no? Pero la gracia está en cómo usas ese producto o cómo usas esas palabras, ¿no? Y a mí ese que te podría dar nombres, pues desde Culler de Pau en Galicia, Lera, por ejemplo, que es un restaurante aparentemente tradicional, pero donde hay una investigación muy moderna sobre la caza, José Analija, que me parece de Nerúa, que me parece que es un poco el padre de todo este movimiento un poco más minimalista, Artur Martínez en Barcelona, que lo tengo allí, que me encanta porque tengo la posibilidad de ir con más frecuencia, o Bagá, por ejemplo, Pedrito Sánchez en Jaén, que es literalmente un poeta, un hombre digamos que habla bien, pero es que además habla con las recetas, ¿no? Y con los platos que nos escribe. Hay mucha gente que está en ese Tosca en el puerto de Santa María, en fin, hay mucha gente que está ahí y me encanta que estén ahí. Y también ha habido, yo llevo 20 años viviendo aquí y tengo la sensación de que ha habido como un cambio de sensibilidad en el comensal, ¿no? Sí. Aquí ha habido mucho de, oye, dame un ingrediente, dame un pedazo de carne o un jamón que esté bueno y ya no quiero nada más. Y ahora como que se está también como pidiendo un poquito, ir un pasito más o varios, ¿no? Hay algo que se suele olvidar de la revolución bulliniana, que se ha, digamos, concentrado en la idea de la innovación y de la idea de la creación, pero en realidad fue una revolución también de la excelencia técnica. Es decir, en la medida en que tuvo que encontrar nuevas maneras de hacer las cosas, tuvo un desarrollo técnico y una investigación técnica impresionante. Y eso las nuevas generaciones lo han heredado y lo han explicado al comensal. Entonces, yo creo que el comensal español, sobre todo el español, es un comensal muy desarrollado desde el punto de vista, sobre todo el que nos gusta, ¿no? Los que estamos, digamos, obsesionados con este asunto, tenemos una, digamos, necesidad de excelencia mucho mayor que la que había hace 10 o 15 años. Y digamos, esa necesidad o esa exigencia se retroalimenta. Es decir, el cocinero tiene que darnos cada vez cosas más sofisticadas desde el punto de vista, digo, de la perfección, para, digamos, satisfacer nuestra demanda constante de, ya no solo de novedad, que cada vez yo creo que es menos, sino de perfección. Totalmente. Bueno, me gustaría hablar un poquito sobre podcast, que como te podrás imaginar, la gente que nos escucha es un tema que les importa mucho. Y creo que el podcast es un formato interesante para hacer contenidos con las marcas o para empezar a hacer contenido por las marcas, porque principalmente el producto no puede aparecer, ¿no? ¿Cómo hablamos de lo que queremos hablar sin que salga un coche o sin que salga una cosa que queramos vender? Ya, esa es la razón por la que siempre el formato más difícil de trabajar en la publicidad fue la radio. Siempre me ha parecido que en España, por ejemplo, que es un país que hace la publicidad bastante bien, la radio siempre ha sido como el pariente pobre, ¿no? Siempre se ha dedicado menos tiempo, menos dinero y menos talento, yo diría. Seguramente porque es muy difícil, es lo que tú dices, porque hay, por ejemplo, problemas de tiempo. Es decir, explicar algo en 30 segundos, que suelen ser los formatos habituales de una cuña de radio, pues yo diría que es prácticamente imposible, ¿no? Solamente narrar el producto, el teléfono, la web, no sé qué, ya te lleva la mayoría del tiempo, ¿no? Es verdad que el podcast, en la medida que es más extenso y que desarrolla un tema, creo que tiene más posibilidades de ser un formato brandeable, de alguna manera, marquizable, ¿no? Yo estoy asombrado de la